Muchas veces nos encontramos con que la gente de clase media piensa de una forma, la gente de clase alta, o los ricos, como muchas veces le dicen, piensan de otra forma, y los desocupados, o los que hacen changas, los que no tienen un laburo o un trabajo estables, piensan de otra forma. Sin que me malinterpreten, no es algo que digo yo, sino es algo que yo aprendí, lo dicen los libros, es que nosotros, cuando nacemos, nuestros padres de la mejor forma nos tratan de inculcar cosas o nos condicionan cosas, como por ejemplo, si uno es de Boca, si el otro es de River, ¿por qué somos de Boca, de San Lorenzo? Entonces, este condicionamiento también se transmite de generación en generación en la forma de pensar y en la forma de trabajar y en la forma también de actuar en la vida. No significa que nuestros padres nos hayan inculcado algo o nos hayan enseñado algo que está mal. Simplemente que a ellos, sus padres, le enseñaron esas cosas y ellos en la vida les fue bien o les fue como les fue, pero para ellos es la forma de estar bien. Entonces, normalmente, ¿cómo pensaría una persona desocupada, una persona que no tiene un trabajo fijo, una persona que vive de changas? No importa si es peronista, si es radical, si es de izquierda, derecha, de arriba, de abajo, no importa. Lo primero que dicen es, el día que cambie el gobierno, vamos a estar mejor. Y el día que cambie el gobierno, aparte de estar mejor, nos vamos a poder jubilar, vamos a tener beneficios y un montón de cosas que nos va a hacer que el día de mañana nos podamos jubilar y tener una buena jubilación. Entonces, ya te digo, lo primero que hacen es echarle la culpa al gobierno, y el gobierno tiene la obligación, de alguna forma, directa o indirectamente, de mantenerlos. Después, lo otro que piensa la gente de pocos recursos es que, aparte del gobierno, los que tienen que mantenerlos a ellos son los familiares. Lo que piensan es que si hay algún familiar, algún hermano o algún tío que sí tiene un trabajo y sí le va bien, lo primero que hacen es pedirle plata. Entonces, le piden plata, ¿por qué? Porque ellos consideran que la familia y el gobierno los tienen que mantener, porque por una cosa o por otra a ellos les está yendo mal. Entonces, como a ellos les está yendo mal, el familiar que le está yendo bien tiene la obligación. ¿Y cómo hacen? Pidiéndole plata. Le piden plata, le piden plata prestada, y bueno, nada, en algún momento, si Dios quiere, como quien diría, se las va a devolver. Y lo tercero que yo le llamo es el impuesto al pobre, es que ellos en algún momento dicen, cuando nos saquemos la lotería, vamos a estar mejor. En ese momento, cuando nos saquemos la lotería, vamos a poder comprarnos una casa, poder comprarnos un auto, darnos nuestros gustos. Y ellos lo que no saben, que normalmente el 70% de la gente que se saca la lotería, el 70% que se saca la lotería, a los 5 años no tienen más plata. ¿Por qué? Porque en esta forma de pensar, en esta forma de que el gobierno la tiene que mantener la familia, cuando se sacan la lotería, lo primero que hacen es comprarse una casa, comprarse un auto, empezar a comprarse ropa, reloj, celular y todas esas cositas que yo le digo que se compran, que no tienen sentido, sin pensar en la parte financiera, sin pensar en ponerse un negocio.
¿Por qué? Porque les vino de arriba, porque nunca la sufrieron, nunca tuvieron que transpirarla, como quien diría. Entonces, así como les viene, así se le va, porque justamente no tienen un concepto financiero de sus raíces. Y de vuelta, no es por un problema que los padres no se lo hayan enseñado, sino que simplemente los abuelos tampoco se los enseñaron a sus padres. Sus padres no se los enseñan a ustedes. Entonces, por eso es importante que, nuevamente, no quiero que nadie lo tome mal. Esto no es una cuestión de si son radicales, si son peronistas, si son de izquierda, si son de derecha, si son de arriba, si son de abajo, si son de costados. Esto normalmente en todas, vamos a decir, partes del mundo pasa esto, exactamente esto. Ahora bien, vayamos a lo que es la gente trabajadora o de clase media. Lo primero que me enseñaron a mí, mi papá de chico me dijo, lo primero que tenés que hacer es estudiar. Estudiar. Entonces, que no está mal, está perfecto, uno tiene que estudiar. Pero el estudio te da ciertas cosas que sirven, pero no te da todo. Por ejemplo, el estudio te da toda la parte académica, te enseña a leer, escribir, historia, geografía, física, todos elementos que en la vida nos van a ayudar mucho y que está bien que sepamos. ¿Está bien? Entonces, el estudiar está bien, pero también el estudiar después nos perfecciona en, por ejemplo, uno quiere ser contador, el otro quiere ser abogado, el otro quiere ser médico, uno estudia de mecánico, otro estudia de plomería. Que eso es el estudio profesional. Este es el académico y este es el profesional. Pero si hay algo que no enseña el estudio, la escuela nunca, en ningún momento nos enseñan a tener educación financiera. ¿Por qué? Porque en la facultad nos enseñan a ser abogados, pero no nos enseñan a tener un estudio de abogacía. Nos enseñan a ser contadores, pero no nos enseñan a tener un estudio de contaduría. Nos enseñan cómo funciona un motor mecánico, pero nadie nos dice cómo administrar un taller mecánico. Entonces, eso que se llama educación financiera, desgraciadamente, ni en Argentina ni en casi ninguna parte del mundo se enseña. Entonces, acá es lo fundamental donde nosotros tenemos que reparar nuestro error en la educación. Hacer un estudio, una educación financiera. Lo segundo que enseñan en la clase media es a un trabajo seguro. Para nuestros padres el trabajo era primordial, era lo primero que teníamos que tener. Una vez que terminábamos de estudiar, que sabíamos leer, escribir, que sabíamos una profesión, contador, ingeniero, arquitecto, teníamos que conseguir un trabajo en una empresa. Un trabajo seguro donde nos iban a dar una remuneración por nuestro trabajo y de ahí empezar a trabajar y ¿qué hacíamos? Ahorrábamos. Ahorrábamos. ¿Dónde ahorrábamos normalmente? Esto se ponía en el banco. Entonces, una vez que nosotros teníamos los ahorros en el banco, al transcurso de 3, 4, 5 años teníamos posibilidades de comprarnos una casa, comprarnos un auto, en base a nuestros ahorros. Ahora, ¿qué pasa en época de crisis? ¿Por qué en época de crisis la gente que no tiene trabajo o la gente pobre se vuelve más pobre? ¿Y por qué
la gente de clase media se vuelve pobre. Porque ante una crisis mundial como por ejemplo estamos viviendo ahora, ¿qué pasa? El pobre, lo primero que dice, el gobierno tiene que seguirme manteniendo, me tiene que seguir dando más plata. La familia, que normalmente le pedíamos plata, ya no tiene, que era el de clase media. Este ya no tiene. Y la lotería no se la va a poder sacar, o quizás se la saque, pero va a seguir estando dentro de la clase pobre y no se va a modificar. O sea que este tipo, más allá de que el gobierno lo siga manteniendo, de que la familia se siga endeudando o no se siga endeudando, no le va a pedir plata prestada, no va a poder tener plata que le presten, se vuelve más pobre. ¿Está bien? Este tipo, el que tenía un trabajo seguro, ¿qué hace? De repente cierran las empresas, empiezan los despidos y el trabajo seguro se fue al piso. Entonces, ¿qué hace este tipo? Este tipo, al quedarse sin trabajo, lo primero que hace es empezar a gastarse los ahorros. Se gastan los ahorros, entonces automáticamente este tipo, sin ahorros, sin trabajo, lo que hace automáticamente echarle la culpa al gobierno, que el gobierno tiene que resolverles este problema. Que el gobierno es el culpable, no importa si es una pandemia, de vuelta, no importa si es de River o de Boca. El problema es que ellos se quedaron sin trabajo. El trabajo tan seguro que tenían toda su vida, se quedaron sin trabajo. Acá se dan cuenta qué fácil es ante una situación económica grave como esta persona de pobre pasa a ser más pobre y este tipo que era de clase media automáticamente sin trabajo y haberse gastado los ahorros con una deuda de auto porque tiene patente, tiene seguro, mantenimiento, de casa y de un montón de gastos que tiene esta persona, que quizás esta no la tenga, automáticamente los ahorros le duran muy poco y se transforma en una persona pobre pidiéndole que el gobierno lo ayude. Si te gustó este video, lo que te pido es que dejes un comentario, que te suscribas y en el próximo video lo que vamos a ver es justamente cómo piensa la clase rica, la clase que tiene negocios. No te lo pierdas.